Lucas capítulo 19, vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo leemos de vuelta? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos y te damos gracias por este privilegio en el cual tú nos das de estar en tus cosas, alabando, glorificando, exaltando tu nombre, dándote toda la gloria, toda la honra a ti. Tú eres merecedor de ella. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que sea tu presencia, tocando, bendiciendo cada una de nuestras vidas y llevándonos al cumplimiento de tu propósito eterno, Señor, en cada una de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Dios, y te adoramos. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor. Permítenos en esta hora poder alabarte, bendecirte, engrandecer tu nombre, exaltarte y poder, Señor, disponer nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y espíritu para que tú deposites en cada uno de nosotros esta palabra, esta semilla, y que comience a fructificar en nosotros. Que comience a fructificar en nuestras vidas y que empiece a producir al 30, al 60, al 100 por uno, de acuerdo al propósito en el cual tú tienes con cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero estar en los próximos minutos y no demorarme mucho. Quiero solamente dejar una base en esta palabra para estar compartiendo en los días siguientes, el sábado que viene seguramente, pero quiero sí lo que vamos a compartir y quiero que quede bien claro, bien fundamentado en su corazón, en su mente, en su espíritu, para que podamos a través de esta palabra que Dios nos hable en ella y nos direccione. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le hable? Que Dios pueda en esta noche poder hablarnos. ¿Sabe, mi hermano, que quiero compartirle? Y he venido hace varios días tratando de poder recibir en mi espíritu lo que Dios, creo firmemente que Dios tiene para la iglesia en este tiempo. Y cuando yo hablo de la iglesia, no solamente me refiero a usted y a mí, sino a la iglesia en su conjunto, la iglesia realmente al cuerpo de Cristo en su totalidad. Y para que nosotros podamos recibir el mensaje de Dios y para que como iglesia, como parte de la iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, podamos entender el mensaje, podamos entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo, usted y yo debemos de tener una mirada totalmente diferente y más amplia. Salir un poquito de la mirada congregacional, salir un poquito de una mirada personal, congregacional, particular, y poder mirar la iglesia y poder tratar de llegar a tener la mirada que Dios tiene. Dice la palabra de Dios en Efesios que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos han leído esa palabra? Amén. Y como iglesia del Señor y como hombres y mujeres en el cual necesitamos y queremos realmente servir a Dios, tenemos que ver la iglesia y lo que Dios está diciendo a la iglesia desde esa perspectiva. Si no, usted y yo nos vamos a quedar con un mensaje muy pequeño, si no, usted y yo nos vamos a quedar con un mensaje muy pobre en el cual todo lo vamos a llevar a algo personal, más allá que es personal. Pero cuando usted y yo nos sentamos a escuchar una palabra, en este caso, por ejemplo, aquí en la iglesia o en un lugar determinado donde nos juntamos como iglesia, como cuerpo, como novia, nos sentamos, mi hermano, como la esposa que se está preparando, usted y yo tenemos que captar la idea de Dios, que Dios está hablando en un lenguaje corporativo. ¿Cuánto me van siguiendo?
Cuando usted quiere recibir una palabra direccional en lo personal, cuando usted quiera recibir más allá, que Dios puede hablarle y direccionar su vida en detalles, en cosas, aún en la congregación. Pero para eso, firmemente, para eso está la relación personal, la intimidad. ¿Cuántos oran en su casa? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos tenemos realmente un momento diario? Y no un momento, varios momentos debemos de tener, no solamente dedicarle un momento, sino que en el día debemos dedicarle realmente tiempo a buscar la dirección, a buscar que Dios encomiende nuestra vida y que Dios pueda direccionar nuestra vida en lo personal. Ahora, cuando usted y yo nos juntamos como iglesia, cuando usted y yo nos juntamos como congregación, es muy escaso el pensamiento, sería muy escaso el pensamiento de decir: Señor, yo necesito que tú irme de este lugar con una palabra porque mañana necesito decidir sobre algo. ¿Cuántos me van siguiendo el concepto? Estaría bien, entre comillas, estaría bien, pero cuando usted se sienta, mi hermano, a escuchar una palabra en la congregación, en la iglesia, la palabra y la dirección de Dios va a ir de una forma mucho más amplia a una visión corporativa que lo va a exceder a usted y a mí. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces muchas veces es difícil tratar de aplicar o tratar de poner en práctica una palabra direccional congregacional, mi hermano, cuando la queremos aplicar de forma personal, en detalles personales nuestros. Entonces necesitamos, mi hermano, para eso usted y yo necesitamos pararnos en la palabra que hemos recibido y desglosarla en nuestra intimidad. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por eso cada palabra que se imparte el miércoles, el sábado, en los diferentes momentos en el cual se ha impartido la palabra de Dios, usted no puede quedarse con lo que recibió en ese momento, sino que tiene que pedir en la intimidad de su relación, en la intimidad en su casa, en la intimidad, como dice la palabra de Dios, cerrada la puerta de su habitación, en la intimidad de su relación con Dios, tiene que pedirle a Dios la revelación y desglosar, mi hermano, ser detallista en aquello que se le entregó en lo macro. ¿Cuánto me van siguiendo? Para que podamos realmente recibir el panorama completo de Dios, a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Usted y yo como parte de la iglesia, vuelvo a repetirle, usted y yo como parte de la iglesia, Dios nos está hablando y quiere direccionar nuestras vidas de una forma corporativa, orgánica, para que usted y yo podamos recibir realmente la bendición de Dios y el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros podamos hacer, realmente ser minuciosos en nuestra vida personal y poder desglosar lo que Dios está diciendo a cada una de nuestras vidas. ¿Qué quiero hablarle en esta noche? Y no tengo todo el tiempo, pero sí quiero sentar una base, como yo decía al comienzo. Hemos transitado ya 2 años, sí, en marzo van a ser 2 años, 2 años en el cual las cosas cambiaron totalmente en la humanidad, no solamente en Mendoza, en Argentina, sino que en el mundo entero las cosas cambiaron. Desde aquel momento en el cual, mi hermano, se empezó a ver ahí en Europa, en Asia, realmente como una pandemia, como un virus comenzaba realmente a expandirse por diferentes lugares. Mi hermano, comenzó un antes y un después. ¿Cuántos lo vieron de esa manera? Lo hemos hablado, lo hemos tocado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Comenzó un antes y un después. Ahora, usted y yo creemos que Dios está fuera de ese antes y ese después. Que Dios realmente lo sorprendió la pandemia, el virus o algo. No, todo tiene que ver con el propósito de Dios y todo tiene que ver con el diseño de Dios. Ahora, cuando yo hablo del propósito de Dios y del diseño, no quiere decir en el hecho de decir que, bueno, que Dios preparó o hizo. No, lo que Dios está haciendo es permitiendo ciertas cosas, permitiendo, avalando ciertas cosas que pasen. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda, mi hermano, entender el mensaje y entender lo que no se está entendiendo en la intimidad, lo que no se está entendiendo por relación, que lo podamos entender con señales macro, con señales masivas, con señales en el cual no nos quede otra que entender y decir y bajar un poco los decibeles y bajar un poco la velocidad de la vida y decir, wow, algo está pasando. ¿Cuántos dijeron en su momento algo está pasando? ¿Cuántos tuvieron un poquito de temor cuando comenzaba todo el tema de la pandemia? Un poquito de medito, un poquito de...
Algo estaba pasando, ¿no? Hay que ser sincero. Pero todas esas cosas nos hablan y nos dicen que algo está pasando. En estos días atrás podemos ver las noticias, podemos ver los diferentes portales de las noticias digitales, los diarios. Mi hermano, cómo realmente los países han entrado en guerra, en este caso Rusia con Ucrania, y que hay los ojos del mundo están puestos realmente a ver qué hace la OTAN, qué hace Estados Unidos, cuáles son las reacciones de todos los pueblos alrededor, de todos los países que están involucrados, mi hermano, aún, ¿cómo le podría decir? Directa o indirectamente. Directa o indirectamente, todos los países están involucrados de una u otra forma. Ahora, usted piensa que lo que está pasando, por ejemplo, con Rusia, con Ucrania, es también algo que es algo aislado. Algo que, bueno, es un problema de alguien que se levantó y que quiso apretar un botón y que... No. Todo tiene que ver. Nada pasa, dice la palabra de Dios. Nada pasa en el mundo, en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de ella, sin que Dios lo esté, mi hermano, permitiendo, avalando, sin que Dios esté mirando y observando, mi hermano, realmente detenidamente lo que está pasando. Y lo que pasa es permitido por Dios. Y muchas veces lo que pasa tiene que ver, mi hermano, con el hecho de que la iglesia, mi hermano, a no tener una intimidad genuina y a no tener, mi hermano, una intimidad en un secreto con Dios, Dios tiene que de una u otra forma hacernos mover el piso para hablarnos y decirnos, muchachos, es por acá. ¿Cuántos me van siguiendo? Por acá es el tema. La iglesia, mi hermano, cuando hablamos de la pandemia, cuando comenzó todo esto, lo comenzamos a hablar y lo dijimos en algún momento en el año 2020, cuando comenzaba, ya en algunos vivos también que hacíamos ahí en Facebook lo dijimos. Mi hermano, Dios está hablando a su iglesia. Y muchas veces, mi hermano, ha utilizado Dios los medios de comunicación para usarlos de atalaya, usarlos de profeta, porque la iglesia no ha hablado o no ha sido el atalaya que tiene que ser. Muchas veces, mi hermano, Dios ha utilizado medios de comunicación para decir cosas que la iglesia, mi hermano, ni siquiera se dio por enterada que tenía que decir algo o que tenía que involucrarse en algo. En muchas oportunidades la iglesia ha pasado, mi hermano, desapercibida ciertas cosas por el hecho de la falta de intimidad y de relación con Él. Ahora estamos en un tiempo en el cual Dios está, como dice la palabra, en el tiempo de la remoción de todas las cosas. Todo lo movible está siendo movido, valga la redundancia, y está quedando lo inconmovible. Y cuando habla de que todo lo movido está siendo movido, mi hermano, hay una remoción de las cosas. También esa remoción en el mundo espiritual que afecta el mundo tangible en el cual estamos, nos toca, nos llega. Y la circunstancia que muchas veces vivimos, pasamos y atravesamos, tiene que ver también con el hecho de que muchas veces nuestros ojos, nuestros oídos no están atentos a lo que Dios está diciendo. Estamos envueltos muchas veces en diferentes circunstancias personales, muchas veces estamos envueltos en metas personales, muchas veces estamos envueltos en propósitos personales y hemos perdido de vista el propósito eterno de Dios. Y yo quiero hablarle un poquito en esta noche de entender y de poder, mi hermano, ver el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Vez pasada hablábamos con Desiree, y en el cual estábamos hablando de lo que ella está compartiendo todos estos días atrás, todos estos miércoles. Y es muy importante, mi hermano, que usted escuche y que vuelva a escuchar y que agarre un cuadernito, agarre una hoja, algo y empiece a desglosar cosas. ¿Por qué? Porque es importante, mi hermano, que usted crezca en lo espiritual.
Y que mengue, mi hermano, en lo natural, y que menguemos en nuestra vida natural, y que menguemos en nuestras emociones, y que menguemos, mi hermano, en nuestras actitudes, para poder tener, mi hermano, un espíritu atento, un oído afinado y una visión clara de lo que Dios está diciendo y haciendo en este tiempo. Y muchas veces lo que Dios está haciendo y diciendo, muchas veces va en contra de lo que yo estoy diciendo o haciendo. Entonces es necesario que nosotros como iglesia de Jesucristo y como parte de la iglesia de Él podamos, mi hermano, estar en sintonía, actualizados a lo que Dios está diciendo. Levante su manito hacia el cielo y diga: yo quiero estar actualizado. Vamos, todo con su manito en alto. Yo quiero estar actualizado. Todo se actualiza, todo. Si usted tiene un teléfono, se dice inteligente, pero un teléfono de última generación, usted verá que constantemente, cada un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, constantemente, mi hermano, las aplicaciones le están pidiendo actualización. ¿Cuántos rabean con eso? Le está pidiendo actualización. El WhatsApp le pide actualización, el Messenger le pide actualización, el Facebook le pide actualización. Los que tienen Biblia, la Biblia le pide actualización, ¿o no? Todas las aplicaciones piden actualizaciones. Y usted lee las aplicaciones, por ejemplo, cuando usted pone para que se actualice a una aplicación determinada, usted verá el detalle abajo y dice errores, no sé, por errores o por agregar herramientas o por una cosa u otra. Entonces todas las aplicaciones o el teléfono se va actualizando. ¿Por qué? Porque, mi hermano, el sistema y el mundo va a una velocidad increíble, increíble. Ahora, ¿cuántos hemos buscado en relación y en intimidad a Dios y ser textual con Dios, decirle: Padre, actualízame? ¿Cuántos lo han hecho? Hemos orado, oramos, gemimos, lloramos, buscamos, Dios nos habla, pero seamos, mi hermano, simples y digámosle a Dios en la próxima oración, cuando usted tenga su momento de intimidad: Padre, actualízame. Porque usted y yo necesitamos ser actualizados. Y Dios necesita una iglesia actualizada. Una iglesia que esté, mi hermano, hablando lo último de Dios. Que no estemos, mi hermano, pensando o hablando: hoy hablemos del propósito eterno de Dios, y el miércoles deciré nos hable, mi hermano, del arca de Noé, de los animales que van entrando de 2 en 2. No, que tengamos, mi hermano, una actualización. Como venimos, si usted empieza a hablar, si hay algo que este ministerio ha tenido siempre, es coherencia en el mensaje. De una u otra forma, poder pedirle a Dios: Señor, dame claridad en lo que tú estás diciendo. Hemos fallado, sí, hemos fallado muchas veces, pero siempre hemos intentado. Hemos cerrado el blanco muchas veces, pero siempre hemos estado ahí en la línea de batalla. Por eso la iglesia necesita, y es una necesidad que muchas veces no la vemos. Yo necesito estar actualizado. Dígale al que está al lado suyo atrás: necesitas estar actualizado. Necesitamos estar actualizados. Y para eso necesitamos ¿qué? Tiempo. Cuando usted pone a actualizar una aplicación, mi hermano, en el momento que usted puso que se actualice, cero ansiedad. El otro día nos hablaban de las ansiedades, ¿o no? Hay que dejar las ansiedades afuera, porque hasta que no se actualice, y hay veces veo que se actualiza que son unos minutos, y hay veces que son más. Y hay veces que no, hay algunos que no actualizan por el hecho de lo que se demora. Entonces dejan las aplicaciones sin actualizar. No, porque no puedo, no, porque se demora mucho, no, porque se me traba, no, por esto, porque no tengo espacio. ¿O no? Porque vio que cuando usted actualiza, si la memoria es poca del teléfono, dice: no voy a actualizar porque no tengo espacio. Como si todo lo que tuviéramos es necesario. Y hay cosas que no son necesarias. Ríase. ¿O no? Hay muchas veces que tenemos que eliminar cosas porque lo necesario que es actualizarnos.
Necesito estar actualizado. Y aún en nosotros mismos necesitamos actualizarnos. Y aún en nosotros mismos también necesitamos eliminar cosas. Eliminar cosas. Usted piensa, mi hermano, yo vengo de toda una vida como cristiano. Y en estos días con alguien hablaba de algunos conceptos en esto. Y más allá que yo me defina como una persona abierta en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al mensaje, en cuanto a la palabra, en cuanto a la revelación, también he tenido que, y tengo mis momentos de estructura mental y espiritual. ¿Por qué? Porque vengo de una estructura y una cultura eclesiástica donde, mi hermano, es imposible que mi modo, mi forma de ministrar o mi forma de predicar o de enseñar cabería en la forma, por ejemplo, que yo recibí hace 30 años atrás. Imposible. O estaría en el mundo, entre comillas, o estaría en una secta. Si no hubiera yo hecho en mi vida un clic en el hecho de decir, Padre, yo necesito actualizarme y ver y darle crédito a estas cosas que siento, que veo, que llegan a mi vida. Porque de eso se trata el hecho de poder vivir en una relación con Dios y poder pedirle a Dios, Señor, actualiza mi vida. ¿Cuántos quieren ser actualizados? Para eso, para ser actualizados, mi hermano nos decía, por ejemplo, decir el miércoles, una de las cosas, de las tantas cosas, nos hablaba de las ansiedades. Para ser actualizado debe haber cero ansiedad. Cero ansiedad. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar aún sobre lo desconocido. Y para caminar sobre lo desconocido, usted y yo necesitamos una dependencia absoluta. Una dependencia absoluta. Mi hermano, Noé fue un hombre que se mantuvo actualizado, por más que no entendía muchas cosas. Cuando Dios le habló a Noé de que iba a llover, él fue el primero en la existencia, en la existencia humana, de conocer el concepto de lluvia. ¿O no es así? Él nunca había visto llover, pero él creyó que algo distinto, en vez de subir vapor, iba a bajar agua. Él creyó. Él se dejó actualizar. Cuando Dios le dijo, tienes que hacer una caja de madera, tienes que hacer esta estructura de madera, en el cual las medidas, era algo monstruoso lo que Dios le pidió. Y él, mi hermano, se dejó llevar por Dios en una dependencia absoluta. Diga, dependencia absoluta. No, dígalo más convencido. Dependencia absoluta. Porque no puede haber una dependencia, mi hermano, a medias. Porque si hay una dependencia a medias, usted va a dudar de subirse o no al arca. Usted y yo tenemos que tener una dependencia absoluta de Dios. Y la única manera que nosotros tengamos una dependencia absoluta ante Él, que nosotros tengamos una relación genuina, transparente con Él, fluida con Él. Porque yo le voy a creer a Dios. Me van a gritar a mi costado, me van a gritar a mi derecha, a mi izquierda, me van a tratar de convencer, pero yo tengo una dependencia absoluta de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Una dependencia absoluta. Dios le dijo, vas y tienes que hacer. ¿Cuánto cree usted que se demoró Moisés? ¿Cuánto cree usted que se demoró Noé en hacer esa barca? ¿Cuánto? Más de un año, un poquito más de 12 meses. En hacer, mi hermano, en elaborar algo en el cual era algo totalmente desconocido. Totalmente desconocido.
Más de 400 días, mi hermano, que su fe fue batallada. Más de 400 días en el cual, mi hermano, su credibilidad fue batallada. No solamente por los que estaban alrededor, aún por su propia familia en su momento. También, mi hermano, fue batallada su fe, la fe de Noé. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos han visto la película? No sé si de una película. Que lo manda a hacer El regreso del Todopoderoso. ¿La ha visto? ¿Vio cuando le crece la barba? Todo, a ese? Que cuando empezó a llegar las maderas, que empezaron a llegar los animales, todo el tema. Bueno, mi hermano, Noé tuvo que batallar más de 400 días contra su propia fe, contra su propia estructura de credibilidad y de raciocinio. Estoy haciendo algo en el cual, ¿y si no llueve? ¿Y si no llueve? Ya tenía, tuvo la caja de madera, la calafateó por dentro, por fuera, estaba todo bonito, empezaron a llegar los animales, empezaron a subir los animales, y tuvo que llegar el momento de que Dios le dijo, bueno, métete con tu familia. Dígame si todo ese tiempo y todas esas órdenes no eran actualizaciones en el cual él necesitaba para no errar el blanco y para no dudar. Y cuando él se metió con su familia, dice que la puerta se cerró. Y no fue Noé quien la cerró, sino que Dios la cerró. Y esperar. Y yo me imagino a Noé subiendo arriba, a ver, y nada pasaba. Los animales empezaron me imagino, a moverse, más allá de todo el control que tenía Dios en su momento, que tuvo siempre, Dios, hasta que comenzó a caer las primeras gotas. Y vio como en la película, una pequeña nube salió, y después se fue la nube. Pero no sé, yo me lo imagino así. Cuando empezaron a caer las primeras gotas, era algo desconocido. Esto es lluvia. Esto era lo que Dios me dijo, que iba a llover sobre la faz de la tierra. Y comenzó a caer una gota tras otra, y más fuerte, y más fuerte, y que ya no paraba. Y no paraba, y no paró en un día, no paró en 2 días, no paró en 3 días, no paró en una semana, no paró en 10 días, no paró en 2 semanas. Y ya los que estaban alrededor empezaron a decir y a ver que el agua comenzaba a acumularse. Y dice la palabra de Dios que tanto fue el agua en su principio. ¿Recuerda cuando en el principio en Génesis dice que separó las aguas que estaban arriba, las que estaban abajo? ¿Recuerda eso? Cuando el diluvio, lo que hace Dios es soltar las aguas que habían quedado en el principio existencial arriba. Y dice que las soltó Dios como una catarata y comenzó a caer esa agua, mi hermano, y ahí la gente, los hombres de alrededor comenzaron a sentir miedo, temor, que fueron a golpear el arca pidiéndole a Noé que le abriera. Y que ahora le creían. Y Noé gritando de adentro, mirá, la puerta fue cerrada de afuera. Y ya no había posibilidad. ¿Cuánto tiempo Dios, mi hermano, le permitió a la humanidad existente en ese momento? Mi hermano, más de 300 días, más de 400 días, escuchando una palabra, mi hermano, decir, arrepiéntanse porque Dios va a hacer tal cosa. El pecado, todo lo que está subiendo a la presencia de Dios, ha hecho que Dios haga un juicio sobre la tierra. ¿Y la gente qué hizo? La gente ignoró. La gente tomó como loco el mensaje, irrisorio, ridículo. Es imposible, pero ¿qué va a llover? ¿De qué nos estás hablando? Mi hermano, para ser iglesia, tenemos que entrar, mi hermano,
dependencia absoluta para aún decir cosas que no se han escuchado todavía. Pero para ello usted y yo tenemos que vivir en una dependencia absoluta donde todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté gobernado por Dios. No gobernado por las emociones, no gobernado por el carácter, no gobernado por el conocimiento, no gobernado por los años que llevamos en el Evangelio y que me pareciera que eso nos da peso para hablar o autoridad para hablar, sino gobernado por la presencia del Espíritu Santo, mi hermano, siendo herramientas útiles, mi hermano, y siendo el atalaya que Dios quiere que la iglesia sea en esta traza final de la historia. Porque usted y yo estamos viviendo tiempos cruciales, estamos viviendo tiempos, mi hermano, apocalípticos, en el cual vamos a ver muchas cosas, en el cual la palabra de Dios nos decía, nos dijo, nos decía y nos va a seguir diciendo que tienen que pasar. Pero aún como dice la palabra de Dios, guerras, rumores de guerras, pestes, mi hermano, diferentes cosas, pero dice, aún no es el fin. Pero yo tengo que estar preparado por si es mi fin. Porque aunque diga que aún no es el fin, ¿qué tal si es mi fin? ¿Qué tal si es mi día de arrebatamiento? Y yo no, como estoy pensando más allá, como tengo una mirada del más allá de decir la palabra de Dios, bueno, pero hay otras cosas que tienen que pasar, hay otros acontecimientos. Mi hermano, ¿y si es mañana, enseguida, pasado mañana, el mes que viene, mi día de arrebatamiento? Mi segunda venida, si es, mi hermano, la segunda venida de Cristo hacia mi vida personal, si es mañana, yo no puedo estar sin actualización. Por eso necesito ver y por eso necesito entender el propósito eterno que Dios tiene conmigo. Dice la palabra de Dios, el versículo que hemos leído, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablando en un contexto cuando cuando Jesús habla con Zaqueo, con el pecador, con el hombre en el cual era repudiado por todo el barrio. Pero él termina diciendo en esa conversación, él le termina diciendo a Zaqueo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, debemos hacerlo con una mirada profética y con una mirada congregacional y con una mirada corporativa, orgánica. Mi hermano, la iglesia, usted y yo hemos sido, mi hermano, el dracma perdido. ¿Cuántos han leído de la parábola del dracma? Hemos sido el hijo pródigo, hemos sido el dracma perdido. Hemos sido, mi hermano, el hecho de que aquel que se perdió, la oveja perdida. El Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas esas parábolas son figuras en el cual hablan de usted y de mí, y hablan de una iglesia en el cual tiene, mi hermano, que ser rescatada. Y necesitamos como iglesia reevangelizarnos. Reevangelizarnos, ¿por qué? Porque aún hemos cometido muchos errores, aún en la interpretación y en el hecho de la administración de la palabra. Necesitamos reevangelizarnos. Necesitamos tener, mi hermano, una coherencia con el mensaje en nuestra vida, en nuestra palabra, en nuestra revelación. Unirnos a lo que Dios está diciendo. Unirnos a lo que Dios está hablando, mi hermano, de forma corporativa. De forma corporativa. ¿Cuánto me van siguiendo? Dios es bueno, diga, Dios es bueno. Mi hermano, cuando comenzaron los primeros días, los primeros meses de pandemia, a lo mejor recordará, hubo una incertidumbre mundial, hubo una incertidumbre nacional, hubo una incertidumbre en todo aspecto social, económico.
en el cual la gente que no podía ir a trabajar, ¿con qué se sustentará? Los hogares, las familias, los trabajos. Hubieron muchas preguntas y hubieron muchas cosas en el cual la iglesia no tuvo una respuesta clara. La iglesia no tuvo, mi hermano, una dirección clara. Porque muchos, mi hermano, cuando en marzo comenzó todo esto, muchos en los primeros días del año, o cuando se celebró, mi hermano, después del 19, el 31 del 2019, mi hermano, muchos ya tenían planificadas, yo me he sentado con muchos pastores a nivel provincial, nacional, y mi hermano, muchas agendas se cayeron, más allá, por no decir todas. Muchas agendas se cayeron, muchas agendas, mi hermano, que fueron, mi hermano, escritas buscando la voluntad de Dios. Muchos hombres y mujeres de Dios que habían planificado hacer, mi hermano, congresos de avivamiento, hacer campañas evangelísticas, tenían, mi hermano, ya listo, pagada diferentes cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando a hacer estas cosas. Ahora, ¿dónde está entonces Dios? Dios cambió su voluntad de la noche a la mañana porque nos encontramos con un virus que llegó. Dios cambió su manera de comunicarse por el hecho de que la iglesia no fue, o los hombres y mujeres de Dios no fueron claros o no entendieron el mensaje. No, lo que faltó fue actualización. Diga, mi hermano, fuerte para usted, lo que faltó fue actualización. Si la iglesia hubiera estado actualizada, la iglesia hubiera tenido el último parte diario. Aquellos que han trabajado, mi hermano, como empresa, o han trabajado, por ejemplo, en la dirección de alguna obra o algo, ¿saben? Pero cuando se está haciendo una obra, mejor de grande envergadura o algo, todos los días hay reunión de directorio, todos los días hay reunión con los encargados, los supervisores, para el parte diario o para la programación del otro día, o una cosa o otra. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Por qué? Porque de esa manera se va teniendo cortito, paso a paso, realmente la tarea a realizar. Pero en cuanto a la iglesia y en cuanto a la dirección, cuando yo hablo de la iglesia hablo de lo macro. En cuanto a la dirección de la iglesia, cada lugar haciendo lo que le parecía que estaba haciendo. Hace, no me acuerdo cuántos meses que estuve en Buenos Aires, 3 meses, 2 meses, bueno, no me acuerdo. Estábamos hablando en una charla. Me viene justamente esto a la mente ahora. Estamos en una charla después de un almuerzo con varios pastores y estaba un pastor muy reconocido, en el cual no es de Argentina, estaba justamente ahí en Buenos Aires, y el pastor que lo tenía alojado lo llevó al almuerzo. Y nosotros lo hemos tenido, ese pastor aquí en Luján, nosotros lo hemos tenido y charlábamos. Y él me decía porque me dice Pepe, porque Pablo Prieto, entonces me dice Pepe. Y él me decía, Pepe, dice, yo tenía, al comienzo del 2020, yo tenía una agenda para 2 años. 2 años tenía agendado. Y quedaban, se mueve por muchos lugares. Y dicen, lógicamente, que habían lugares, habían fechas, todo, pero hasta 2 años él ya tenía en su mente y en un papel una programación de un trabajo que se pensaba, en el cual estar siguiendo la voluntad y lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Cuando usted habla y nos ponemos a hilar fino, y nosotros podemos programar, pensar, hablar, decir, ¿dónde quedan esos planes donde supuestamente se pidió la dirección, la voluntad, la aprobación, el respaldo de Dios para hacerlo? ¿Dónde queda
ese momento de decir, bueno, pero yo sentí el respaldo de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos me van entendiendo el concepto? Yo sentí el respaldo de Dios para hacerlo. Pero mi hermano, yo quiero decirle algo a Dios. No es que Dios cambió la idea de lo que Él tenía. Yo quiero decirle algo. Usted y yo tenemos un Dios que no está improvisando. La historia ya está escrita. Y no está escrita hace 10 años, 20, 30. La historia está escrita en la eternidad. El propósito eterno de Dios, diga propósito eterno, ¿viene de dónde? De la eternidad. Así que lo que está pasando no tiene que ver con la locura de un hombre, no tiene que ver, mi hermano, con la idea de 2 hombres o con algo, no tiene que ver con lo que Dios diseñó. Pero no es que Él haya diseñado que a alguien, mi hermano, le venga y haga un virus o esto, aquello, no. Dios diseñó los tiempos. Y a la iglesia la metió en esos tiempos para que nosotros pudiéramos caminar bajo la dirección, mi hermano, genuina del Espíritu y de la presencia de Dios, para ser, mi hermano, a través del propósito de Dios, útiles en los tiempos que estamos. En los tiempos que estamos. Dios en ningún momento ha perdido el hilo, mi hermano, de la humanidad. A Dios no le tomó por sorpresa ninguno de los acontecimientos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. A Dios nada le tomó por sorpresa. Y nada le está tomando por sorpresa. Pero necesitamos como iglesia, mi hermano, actualizarnos. Y tener una mirada corporativa. Salir, mi hermano, cuando usted sale de su ambiente doméstico, tener una visión más amplia, más clara. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí nos está llevando a entender corporativamente para qué Dios nos ha llamado. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos creen que Dios está en ese trabajo? Dios nos está recuperando. Diga, Dios me está recuperando. Dios está recuperando nuestra vida. Mi hermano, usted y yo fuimos creados a propósito, para un propósito. Dios no está ignorando quién es usted. Vuelvo a repetir, usted y yo fuimos creados a propósito, para un propósito. Y fue el propósito de Dios, yo siempre lo he dicho y lo repito y lo recalco, fue el propósito de Dios con usted el que lo trajo a la vida. Porque fue ese propósito que Dios diseñó en la eternidad, el que determinó qué día, qué mes, qué año, qué época, qué tiempo usted y yo debíamos irrumpir en la tierra. ¿Cuánto me van siguiendo? No fue las casualidades. No fue, mi hermano, la idea del hombre. No fue el deseo, la intención del corazón del hombre. Dios es quien tiene todo en su mano. ¿Cuánto me van entendiendo? Dice la palabra de Dios. Quiero ir rápido. Romanos capítulo 8, 28. Yo quiero ir rápido para leer, por lo menos sentar estas bases. La palabra propósito es la palabra o la definición protesis, que significa determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. Eso es protesis. Eso es propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Esto es a los que conforme ¿qué? Su propósito son llamados. Mi hermano, Dios tiene un solo propósito. Dios no va cambiando el propósito porque las cosas van cambiando. Dios tiene un solo propósito y no tiene un propósito A o un propósito B. Dios tiene un solo propósito. Y no cambia nada, mi hermano, de lo que Él dice la palabra de Dios, aún en Efesios habla del beneplácito. No ha cambiado y nunca va a cambiar nada de lo que ya está determinado. ¿Cuánto me van siguiendo? Usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados, mi hermano, de ser parte del propósito eterno de Dios. De ser parte de lo que Dios está haciendo. Dígale al que está a lo suyo, tenés que sentirte privilegiado de lo que Dios está haciendo. Mi hermano, Dios privilegia propósito por encima de bendición. ¿Por qué le digo esto? Y métaselo en su cabecita. Dios privilegia propósito por encima de bendición. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué? ¿Dios no quiere bendecirme? Si Dios lo quiere bendecir, el pensamiento de Dios es bendecirlo. Ahora, Dios sabe, mi hermano, y lo más importante para Dios es que usted alcance el propósito y se mueva en el propósito y sea parte del propósito. ¿Cuántos creen, mi hermano, han visto o leído, han visto lo que sea, la historia de Israel en el desierto? Si hay un pueblo bendecido, respaldado, ¿qué otra palabra? Bendecido y respaldado. Mi hermano, como el pueblo de Israel no hubo. Provisto. Un pueblo en el cual mi hermano caminó más de 40 años sin tener que buscar sustento, sin tener que trabajar para ir y comprar o hacerse sus ropas. El pie de los niños y crecía el calzado. La vestimenta no se envejeció. Querían carne, tuvieron carne. Querían agua, tenían agua. Querían pan, tenían pan. Dígame si eso no es bendición. Diga, eso es bendición. Ahora, ¿alcanzaron el propósito? Ninguno de los que salieron. Solamente Caleb y Josué. Por eso, mi hermano, Dios privilegia propósito antes que bendición. Mucha gente cree estar en el propósito porque está bendecida. El tema es, no sea cosa que te quedes fuera del propósito. Dígame si no es violento. Pero dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. El problema, mi hermano, del cristiano es pensar que porque en algún momento o área de mi vida estoy bendecido, respaldado, mi hermano, cubierto o tranquilo, pensar, ay, estoy cumpliendo con el propósito de Dios. Ojo, ojo, iglesia. No sea cosa que me quede mirando del otro lado del Jordán mi promesa. No sea cosa que esté caminando y esté fuera del propósito de Dios. ¿Y sabe cuánto? Yo le hablaba recién, mi hermano, de que la iglesia, el cristiano, tiene que reevangelizarse. Ponga su manito acá en la cabeza y diga, me tengo que reconvertir. Me tengo que reevangelizar. Usted y yo nos tenemos que reconvertir y reevangelizar. Porque de esa manera yo me voy a mantener actualizado. Pablo lo hacía todos los días. Todos los días que muero por amor a Cristo. Todos los días me entrego.
a los pies de Cristo. Todos los días confieso mis pecados a los pies de Cristo. Todos los días le pido a Cristo que me cubra con su sangre. Todos los días le digo, Padre, soy un pecador. Todos los días. Me reevangelizo a mí mismo. Todos los días lo hago por amor a Cristo. Porque me quiero mantener actualizado. ¿Y qué logró el apóstol? ¿Qué logró? Dice, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. No sé cómo fue, pero dice que le fueron permitidas oír y escuchar, ver cosas que al hombre natural le es prohibido. Fue un hombre que se actualizó y que vivía actualizado. Que vivía actualizado. El otro día me hicieron una pregunta que me hizo pensar y la tengo en mi cabeza. Que si yo le pedía a Dios ver cosas del más allá, de lo eterno, de la eternidad, y yo contesté, la verdad que no. Pero me hizo pensar, y lo estoy pensando, porque también es parte de actualizarme. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el versículo que sigue, que es el que más me gusta y que el más me aferro, pero Dios nos las reveló al Espíritu. O sea que me falta ¿qué? Espiritualidad. Me falta relación espiritual. Intimidad. Porque todo está acá, en mi espíritu. Porque Dios ya hizo la obra. Dios ya hizo la obra. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios ya hizo la obra. Diga, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Hablábamos del éxito que tuvo el pueblo de Israel, podríamos decir entre comillas, en sus manos. Pero ese éxito de provisión, de respaldo, no lo llevaron a entrar en el propósito. No lo llevaron a entrar en el propósito. Mi hermano, usted y yo somos parte del remanente que Dios está levantando. Usted y yo somos parte de ese remanente. Y es ahí donde usted y yo tenemos que trabajar y dejar trabajar a Dios en nuestras vidas. Es ahí donde tenemos, mi hermano, que insistir en la necesidad íntima de buscar a Dios, de tener, mi hermano, una relación genuina. En la iglesia de Jesucristo hay una falla estructural y que Dios la está supliendo y la está revirtiendo. ¿Con qué? Con este remanente. Porque Dios necesita, mi hermano, sanar, liberar, restaurar. Él vino a buscar lo que se había perdido, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y necesita Dios trabajar con nuestras vidas. Dios necesita trabajar, mi hermano, con cada una de nuestras vidas. Porque Dios necesita, mi hermano, que la iglesia sea su extensión en la tierra. La tierra gime, dice, con gemidos indecibles. ¿Esperando qué? La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La iglesia se tiene que manifestar para que la iglesia sea, mi hermano, la voz, la extensión de los brazos, de las piernas de Dios. La novia, mi hermano, que se está ataviando para el día de la boda. Pero dice la palabra de Dios que una iglesia sin mancha, sin arruga, su vestimenta resplandeciente, es la que Dios está haciendo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Y cuántos creen que necesitamos, mi hermano, que Dios nos limpie como iglesia? Quiero leer varias porciones de la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13. Yo voy leyendo, usted anótela. Romanos 9, 11 al 13 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice la palabra de Dios.
Habla de Jacob, mi hermano, diciéndole: Dios, antes de todas las cosas, dice la palabra de Dios, no habían nacido, no había existencia todavía natural, pero Dios ya había hablado y había determinado propósito. ¿Cuánto me van siguiendo? Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas fueron hechas de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuánto me va siguiendo? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted y yo no estamos acá por buenos. Usted y yo no estamos acá porque lo elegimos nosotros. Usted y yo estamos acá porque fuimos elegidos antes de todas las cosas, para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Cuántos me van siguiendo? Diga: todo fue creado por causa de este propósito eterno. Diga: todo fue creado por causa de este propósito eterno. Cuando hablamos del propósito eterno, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Mi hermano, el propósito eterno de Dios desde el comienzo de todas las cosas fue crear una casa, un hogar, una familia, un pueblo, una iglesia, una esposa, una nueva Jerusalén. Ese es el propósito eterno de Dios. Abrazar, dar amor, ese es el propósito eterno de Dios. Y en ese propósito eterno Dios nunca se ha movido de ese propósito. Todo lo ha hecho por ese propósito. El hombre falló, Dios introdujo a su hijo, porque por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que haber expiación. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Por qué? Por el propósito de Dios. El hombre se aisló, hubo una brecha entre el hombre y Dios por el pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Unió nuevamente el acceso del hombre hacia Dios. Por el propósito eterno de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? El propósito eterno de Dios es lo que nos tiene todavía con vida, mi hermano. Es el propósito eterno con Dios. Al principio hablamos de que en el propósito eterno de Dios, el problema, ¿sabe cuál es? Y yo cierro con esto. Es el conflicto de intereses que hay. ¿Y cuál es el conflicto de intereses que hay? Entre el propósito eterno de Dios y nuestro propósito. Porque muchas veces ese propósito que nosotros creemos tener o estar cumpliendo va en contra de la voluntad y del propósito eterno de Dios. Y hay conflictos de intereses. Ahora yo quiero decirle algo. ¿Quién piensa usted que gana? ¿Quién piensa que va a ganar en esta lucha de intereses? Siempre va a ganar Dios. Por eso son las circunstancias que muchas veces nos encontramos. ¿Por qué? Porque nuestro propósito va en una dirección contraria o diferente al propósito eterno de Dios. Y Dios tiene que otra vez volcarnos a su propósito. Porque usted y yo nacimos para el propósito. Usted y yo hemos nacido para el propósito. Yo diría amén por lo menos. Usted y yo hemos nacido para el propósito. Y al haber nacido para el propósito, nada de lo que yo haga fuera de ese propósito Dios lo va a permitir. Y permitirá circunstancias, permitirá enfermedades, permitirá, mi hermano, golpes, permitirá, mi hermano, idas y vueltas. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios se va a cumplir. Porque lo de Dios se va a cumplir. Ahí es donde debemos de nosotros ver cuáles son nuestros intereses. El mensaje, mi hermano, de Dios ha estado distorsionado. Ha habido un mensaje populista, eclesiástico, pero populista.
donde se lo llevó al hombre o se lo llevó el mensaje, se ha inclinado el mensaje a solamente buscar el suplir en el hombre las necesidades del hombre. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios va a recuperar tu vida, tu hogar, tu familia. No, tranquilízate, que tu matrimonio, mi hermano, ese es un mensaje populista. Para mantener la idea, el pensamiento, el sentimiento del hombre aferrado a una promesa equivocada. Porque esa no es la idea de Dios. ¿Dios te quiere bendecir? Sí, Dios te quiere bendecir. Nunca confunda lo que yo le estoy diciendo. Dios quiere bendecir su vida. El pensamiento de Dios es bendecirlo. Pero ¿cómo bendecirlo? En el propósito eterno de Él. Porque en el propósito eterno de Él es donde todo está suplido. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿No valéis vosotros más que los lirios? ¿No valéis vosotros más que todas las cosas? Ellas están en el propósito, las aves, los lirios, las flores, las plantas, la naturaleza está en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo sustenta. ¿No valéis vosotros más? Cuando usted y yo estamos fuera de ese propósito eterno, es donde nos autoabastecemos. Es donde empezamos a cumplir nosotros el propósito o querer intervenir en el propósito. ¿Sabe cuántos propósitos humanos le hemos pedido a Dios? ¿Cuánta gente le pide a Dios? Señor, bendice mi emprendimiento. Señor, bendice mi negocio. Señor, bendice aquello. Pero aquello solamente fue pensado, diseñado, ideado para bendecirnos a nosotros y no bendecir el reino o el propósito de Dios. Y por ende, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Porque si usted quiere ser un emprendedor y quiere tener algo, Dios tiene todo el respaldo y el aval. Ahora, lo que usted haga tiene que estar enfocado en el propósito de Dios. Si no está enfocado en el propósito de Dios, el primer enemigo es Dios. Porque lo va a desenfocar. Lo va a desenfocar de su llamado, lo va a desenfocar del propósito, lo va a desenfocar de su ministerio. Porque mucha gente le ha pedido, Señor, un negocio, Señor, un trabajo, Señor, un auto nuevo, Señor, una casa. Cuando Dios bendijo, aprobó, respaldó, la casa le estorba, los hijos le estorban porque ya no pueden venir a la iglesia. El trabajo no, ya tengo que cumplir. Mi hermano, esto o aquello, el negocio. ¿Qué es lo que hace Dios? Sacar su respaldo. Porque lo más importante, Dios privilegia propósito antes que bendición. Dios privilegia propósito antes que bendición. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos al cumplimiento de ese propósito y está trabajando y recuperándonos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero muchas veces estamos perdidos y no lo sabemos. ¿Sabe cuánta gente está perdida aún acá adentro? ¿Sabe cuánta gente perdida hay aquí? Que no sabe por qué está. ¿Cuál es la razón de estar en una reunión? O le da lo mismo venir, ir, estar o no estar, o irse. Le da lo mismo. Es gente perdida. Es gente que no tiene la capacidad, mi hermano, espiritual para discernir. Para discernir. Es duro, sí, es violento, sí, es violento. Pero no estamos en tiempos donde usted y yo, mi hermano, tengamos que sobarnos las heridas. No, dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2. Dice que Dios está levantando un ejército que pase por encima de las paredes, que se levante, que caigan sobre sus propias espadas y se vuelvan a levantar. ¿Cuánto han leído el libro de Joel? Que empiece a levantarse y a correr, mi hermano, que se caigan y se vuelvan a levantar. Ese es el ejército que Dios está levantando. Ese es el remanente que Dios está levantando. Gente que tenga la capacidad, gente que el remanente que tenga la capacidad, mi hermano, de renunciar a su propia vida por el propósito eterno de Dios, a renunciar a su propio conocimiento por la revelación genuina del propósito de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? Esa es la iglesia que Dios está levantando. Gente espiritual, no emocional. Gente que valore lo espiritual y discierna lo espiritual y no esté emocionada por algo.
que al menor detalle, a la menor piedra, a la menor, mi hermano, espinita en el dedo, empieza a llorisquear. Empieza a culpar a Dios. ¿Cuántos han culpado a Dios? Sea sincero. Todos hemos culpado. En algún momento lo hemos culpado a Dios. En algún pensamiento, en algo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está tu voluntad en esto? Y Dios dice, no, mi voluntad no está en eso. En ese negocio mi voluntad no está. En esa decisión que tomaste mi voluntad no está. En esa determinación, en esa puerta que golpeaste mi voluntad no está. Muchos le piden a Dios y siguiendo con su propósito, lo quieren involucrar, a Dios en su propósito. Dígame si eso no es chistoso. Mucha gente, muchos ministros, muchas personas, mucha iglesia lo quiere involucrar a Dios en sus propósitos, cuando nosotros debemos estar involucrados en el propósito de Dios para obtener el respaldo de Dios, porque Dios al que llama lo respalda. Yo termino. Cuando ignoramos el propósito de Dios, inventamos un propósito personal. Y eso es para decir ay. Cuando ignoramos el propósito eterno de Dios, inventamos un propósito personal. Y usted y yo no estamos para inventar nada. Usted y yo estamos para servir a Dios en el propósito eterno en el cual Dios nos ha involucrado. Pero para ello usted y yo nos tenemos que ver en Él. Para ello usted y yo nos tenemos que sentir en Él. Mi hermano, y Dios está eliminando el conflicto de intereses que hay entre la iglesia y el propósito de Dios, entre Dios y el propósito personal nuestro. Dios está eliminando ese conflicto de intereses. Dios está eliminando ese conflicto de intereses. Y para ello necesita una iglesia que nos pongamos, mi hermano, en una completa dependencia de Él. Porque Dios quiere, y el deseo y la intención de Dios es bendecirlo. Nunca cambió esa intención. Pero la bendición de Dios es una consecuencia. Es una consecuencia. Dice que las bendiciones te alcanzarán. No se preocupe. Dios, mi hermano, no falla. Lo que tenga que llegar a su vida va a llegar. Lo que usted tenga que tener, lo va a tener. Pero dice el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todo lo que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y siga leyendo usted. Serás bendito en el hogar, en la casa, en el campo. Tu arteza de amasar, tu aceite no escaseará. Tus animales serán bendecidos. Mi hermano, Dios no está jugando o improvisando con nadie. Pero sí nos está invitando a que podamos tener una visión como la de Él. Una visión 360 grados. Una visión nocturna, porque no hay día y noche en Él. Porque muchas veces nosotros, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la hora, varía nuestra búsqueda, nuestra intención o intensidad. Y Dios nos está llamando. Dios nos está llamando porque somos el remanente que Dios ha elegido para los últimos tiempos. Yo quiero que se ponga de pie.